Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar sobre el árbol genealógico. Es algo que armamos dentro de la consulta de biodecodificación y también de la consulta de psicogenealogía. Entonces hoy quiero contarles un poco cómo armarlo. También que sepan para qué trabajamos con el árbol genealógico dentro de la consulta. Vas a tener a mano hoja y lapicera con lo que vamos a trabajar hoy. Y te cuento que estudiamos el árbol genealógico ya que cuando viene la consulta partimos de una vivencia, ya sea una enfermedad o una situación conflictiva que necesitamos ahí sanar, ¿verdad? Entonces, dentro de la psicogenealogía y el transgeneracional vemos cómo somos parte de un sistema familiar con determinadas vivencias, determinadas situaciones que marcaron a la familia, enfermedades incluso, que al pasar el tiempo, esos aprendizajes que se fueron teniendo, esos traumas, esas heridas, se van transmitiendo de generación en generación por supervivencia. Un ejemplo de esto. Mi abuela quizás tuvo un hijo que falleció al año de vida, algo que esta abuela vivió como muy traumático y que no superó. Luego tuvo más hijos y no logró completar el duelo de ese bebé fallecido temprano. Entonces es algo que el dolor que ella vivió hace que el cerebro transmita esta información vinculada al ser madre o al tener hijos como algo a lo que tener cuidado, ¿no? O sea, puede ser que sea madre y pierda un hijo y es algo que no sepa manejar, no pueda superar. Por lo tanto, por supervivencia es que se transmite esta información que puede ser con una respuesta biológica o con una respuesta más comportamental. Por ejemplo, de que me cueste entablar una relación de pareja para no llegar al momento de tener hijos, por ejemplo, o que tenga algún impedimento a la hora de querer quedar embarazada. Aunque no tenga algo biológico, pero que no tenga la seguridad, la tranquilidad a la hora de quedar embarazada. También puede ser que tenga algún tema biológico, alguna sintomatología, que no me deje quedar embarazada. Entonces, partimos en sí de lo que nos sucede. No significa que porque en nuestra historia haya habido alguna pérdida de hijos, como es el ejemplo que estoy poniendo, vaya a haber después algún problema para quedar embarazada o respecto a los hijos. No. Esto es un ejemplo que estoy poniendo para entender que en base a situaciones que viven nuestros ancestros, como somos parte de un sistema familiar y por el que estamos totalmente compuestos, ¿no? O sea, todas las creencias que vienen de nuestros ancestros, las cosas que tuvieron que atravesar para sobrevivir, son lo que nos compone, ¿no? Además, por supuesto, de todo lo que traemos nosotros en forma más individual, desde la parte álmica, ¿no? Pero desde nuestro sistema familiar nos marcan lo que vivimos de pequeños, lo que vivimos dentro de la panza de nuestra madre y todo lo que se fue transmitiendo tanto de palabra como en forma en la vivencia de nuestros ancestros. Entonces, en el caso de venir con alguna situación para sanar, alguna enfermedad también, vamos a ir a estudiar a ver qué pasó en la genealogía que
podamos, al ingresar al sistema y poder ver un poco más la historia del árbol familiar, entender el porqué y para qué de lo que nos está sucediendo. El para qué justamente es lo que encontramos en el árbol genealógico. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo que les ponía, si yo estoy teniendo un problema para quedar embarazada y encuentro que, por ejemplo, una de mis abuelas tuvo una pérdida muy temprana de un bebé, y ese duelo no está hecho y esa herida todavía está abierta, entonces el para qué es el aprendizaje, ¿no?, que no se tomó antes, que es poder liberar y soltar a ese bebé, ¿no? Quizás esta abuela lo vivió con culpa, lo vivió con desvalorización, y es algo que necesita ser sanado, que necesita que yo desarrolle en mí la seguridad y la valoración de mi persona para que a la hora de tener un bebé no sienta peligro, ¿no? No sienta el peligro de la pérdida ni el miedo a hacer algo mal que haga que yo pierda un bebé. Porque ahí es donde está el aprendizaje, ¿no? Muchas personas vienen y me dicen, bueno, pero yo ¿por qué tengo que cobrar cosas o pagar cosas que alguien hizo antes en mi familia? No. Lo que sucede ahí es que se necesita, dentro de mi funcionamiento, necesito desarrollar una característica que dentro mío no está desarrollada, porque el aprendizaje no está tomado. ¿Y cuál es en este caso? Por ejemplo, el aprendizaje, conectar con mi valoración como madre, conectar con el sentir que va a estar todo bien si tengo un hijo, y si no está todo bien lo voy a poder atravesar desde mi seguridad y voy a poder hacer ese duelo, voy a poder soltar esa alma, voy a poder hacer ese proceso necesario para poder seguir adelante en mi vida y que eso no me detenga o no me genere un trauma, ¿no? Entonces, eso es el motivo, es para uno mismo. O sea, si bien se está iluminando a esa parte del árbol, se está haciendo un trabajo también que genera un orden en lo vivido anteriormente, también lo más importante es que en mí se va a desarrollar una forma de vivir, una cualidad, una característica que no estoy teniendo y que requiere que la aprenda. Para eso a lo que voy, ¿no? A lo que estoy eligiendo ir, en este caso, por ejemplo, de ser madre. Entonces, ese es el motivo por el que vamos al árbol dentro de la consulta. Se encuentran muchísimas cosas conectadas dentro del árbol genealógico. Siempre partimos de una enfermedad o una situación conflictiva para poder ingresar a la historia familiar, y encontramos muchas cosas conectadas que nos dan para qué, que hacen que nos da también el sentido de, mirá, ¿no? ¿Cuál era esta necesidad mayor por la que yo estoy viviendo esto, ¿no? Tanto, como les decía, para mí mismo como para dentro de la historia familiar. Entonces, les voy a contar un poquito cómo armarlo. Yo pido fechas de nacimiento, fechas de defunción, y luego dentro de la consulta, de acuerdo al caso, voy preguntando un poco algunas cosas puntuales dentro de la historia del árbol. Entonces, primero vamos a tener la hoja de forma horizontal y vamos a poner, vamos a poner de este lado, a ver que no tengo lápiz acá. De este lado vamos a poner la parte paterna. La representamos con una forma cuadrada
vamos a poner de este lado la parte materna, la representamos con un círculo. Y me voy a poner a mí, pero vamos a empezar de izquierda a derecha poniendo los hermanos mayores a los menores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, está mi hermano mayor, y lo ponemos con un cuadrado, mi hermano siguiente lo ponemos con otro cuadrado, después mi hermana la ponemos con un círculo y yo, que soy la cuarta, con otro círculo. Entonces vamos a poner debajo los nombres y fechas. Entonces vamos a poner: yo soy María, bye, y fecha de nacimiento. En este momento lo voy a poner al costado porque no me entra acá abajo, pero ponemos debajo en realidad. Fecha de nacimiento, FN, 26 de enero del 88. Después mi hermana, ponemos nombres, fecha de nacimiento, mi hermano, nombre, fecha de nacimiento, mi otro hermano, nombre y fecha de nacimiento. Lo mismo con mi padre, ¿no? Voy a poner Miguel Ángel, y fecha de nacimiento, FN, 10 de marzo del 47. Bien. Fecha de defunción, que ponemos FD, y 6 del 3 del 2019. ¿Ah? Después ponemos de este lado nombre, a ver ahí, voy a agarrar acá, nombre de la madre, Susana Graciela, y fecha de nacimiento, pongo 4 de enero del 48, vamos a poner FN que no lo puse, y fecha de defunción, el 25 de febrero del 2008. ¿Ah? Bien, esto lo más básico. Partiendo de acá, vamos hacia arriba. Algo interesante a agregar, que es, si hubieron pérdidas de hijos, pérdidas de embarazos, lo vamos a agregar. En mi caso, mi madre perdió 3 embarazos, por lo tanto, voy a agregar, se perdió un hijo en el medio de cada uno, que no sabemos el sexo, que lo perdió temprano, entonces simplemente vamos a poner la línea y vamos a poner un triángulo para diferenciar que fue un embarazo. ¿Ah? Podemos ponerle la cruz de fallecimiento debajo. En el caso que sean hijos que nacieron y fallecieron y tienen nombre, les ponemos el triángulo y le ponemos el nombre y la fecha debajo también. ¿Ah? El triángulo no, el cuadrado o el círculo, en caso que sea hombre o mujer. ¿Ah? Y le ponemos la fecha de nacimiento y de defunción. ¿Ah? Después, también en el caso de que sean embarazos avanzados, podemos ponerle, en el caso que ya tuvieran el nombre, también se le puede poner el nombre. Si tenemos las fechas de fallecimiento, también le podemos poner, ¿no? Del aborto espontáneo o del aborto provocado también, ¿no? Bien, y podemos poner por acá
Si subimos, de nuevo, la parte paterna, parte materna. Y, por ejemplo, en mi caso, mi padre tiene 2 hermanas. Acá. Las agrego con círculos. Que se le pone también los nombres y las fechas debajo, ¿no? Acá mi abuelo paterno, le ponemos el nombre, y mi abuela materna, y la fecha por supuesto, y mi abuela paterna, María Esther, y ponemos debajo fecha de nacimiento, fecha de defunción, fecha de nacimiento, fecha de defunción, ¿no? A mi padre le vamos a poner que es el hijo número 1, y acá mi abuela perdió un embarazo, que nació y murió, por lo tanto le voy a poner, era un varón, acá le voy a poner, era Gabriel, y le pongo la fecha de nacimiento y de defunción, ¿no? De este lado vamos a hacer lo mismo, poner acá la parte de mi abuelo materno, José María. Voy a escribir, así se me va bajando la tinta. José María. Y de este lado tenemos a mi abuela María del Carmen. Bien. Y acá ponemos también la fecha de nacimiento, fecha de defunción de mi abuelo, y fecha de nacimiento y fecha de defunción de mi abuela. Acá tenemos a mi madre, que vamos a colocar a sus hermanos. Mi madre era la hija número 2, por lo tanto voy a poner a mi tío, que era el mayor, y mi otro tío, el menor. Y vamos a poner los nombres de mis tíos. En el caso de mis tías también van los nombres, como les decía, las fechas, y los nombres de mis tíos y las fechas debajo, tanto de nacimiento como de defunción. Vamos a agregar también los números de hijos. Yo acá le puse a mi padre, que era el número 1. En el caso de mi madre es la número 2. Y yo soy la número 4. ¿No? Después, esto, en el caso de mi abuela, no tengo la información de si tuvo abortos, pérdidas de hijos, ni nada de eso. O sea que no lo pongo, pero considero que al no tener ese dato, al momento de realizar la biodecodificación o el estudio del árbol, puede ser que tenga, que surja en realidad la duda, ¿no? De que quizás, o sea, al no tener ese dato seguro, puede ser que aparezca en el análisis algo vinculado a pérdidas de hijos y demás. Entonces, bueno, voy a poner, ¿no? Agrego después en la información escrita que no tengo el dato de si hubo pérdidas de hijos o abortos del lado materno. Acá, en la parte de mi abuela, puedo seguir hacia arriba y de nuevo, ¿no? Del lado izquierdo vamos a poner a mi bisabuelo, mi bisabuela. Del lado derecho, al lado de acá de mi abuelo José María, ponemos mi bisabuelo, mi bisabuela. Ahí se ve. Y lo mismo del lado paterno, vamos a poner mi abuela, el bisabuelo, la bisabuela, y acá vamos a poner el lápiz.
vamos a poner mi bisabuelo y mi bisabuela, ¿tá? Vamos a poner los nombres, las fechas. Si tenemos también los datos de hermanos de nuestros abuelos, los agregamos. Y luego de eso es lo que sería el árbol genealógico básico, ¿tá? Del que partimos a través de tener solamente los nombres y las fechas. A esto se le agrega el investigar un poco sobre sus vidas, sobre sus embarazos, nuestros embarazos también, o sea, la persona que consulta, en mi caso, si yo fuera consulta, voy a investigar sobre cómo se conocieron mis padres, empezaron a salir, cómo tuvieron a sus hijos, qué estaban viviendo durante mi embarazo, si tuvieron algún problema, tanto durante el embarazo como en el momento del parto, si fue cesárea. Acá lo mismo de mi madre con sus padres, lo mismo hacia el lado paterno, cómo vivió mi abuela el embarazo de ella, mi abuela el embarazo de mi padre, cómo era el vínculo entre mi madre y sus padres, el vínculo entre mi padre y sus padres, un poco de la historia de mis abuelos, si vinieron como inmigrantes o cómo fue ahí su vida, si sus padres fallecieron temprano. O sea, en general, datos que nos puedan ser de utilidad a grandes rasgos, es esto que les digo, pero por supuesto la consulta se va a hacer preguntas direccionadas de acuerdo al tema a tratar, como les decía, el ejemplo, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿no? En el caso de que no esté pudiendo tener hijos o que tenga alguna enfermedad biológica con ese tema, vamos a averiguar un poco si hubo muertes de hijos tempranos, abortos, embarazos, si hubo algún problemas en las parejas, problemas también de mucha escasez a nivel económico. Hay muchos motivos que pueden estar por detrás, pero les cuento algunos como para que vayan entendiendo la lógica del transgeneracional y del por qué estudiamos el árbol genealógico, el sistema familiar, a la hora de tratar alguna sintomatología o alguna situación conflictiva. Bueno, espero que les sea de utilidad, tanto para las consultas como para si ustedes quieren ir armando su árbol genealógico. En el caso de que quieran armarlo con detalle, lo pueden hacer en una cartulina grande. También lo pueden hacer hoy en día a nivel digital en las aplicaciones que hoy existen para poder ir ingresando los datos de sus ancestros, incluso hasta les permite conectar con sus ancestros en otras partes del mundo, que vayan armando como el árbol en conjunto y para que cada vez sea más extenso a las ramas que lleguen de genealogía, ¿no? de generaciones. Estas, como ven, son 4 generaciones las que usamos, son más hacia atrás, ya no nos llega mucho esa información, sino que es a partir de nuestros bisabuelos en adelante. ¿Ah? Entonces, cualquier duda que les surja, me cuentan. También hay algo interesante a marcar en el caso de padres que se separaron y formaron otras familias. Por ejemplo, si mi madre hubiera tenido otra familia, vamos a agregar de este lado otra línea que... A ver, vamos a agregarla, perdón, para este lado no. En el caso que ya sepamos que nuestros padres estén separados, vamos a dejar más espacio hacia abajo y como el hombre va de este lado, voy a agregar el segundo matrimonio
abajo agregar a el esposo de mi madre, segundo sería, y debajo, si tuvieron hijos, el hijo correspondiente, ¿tá? Lo mismo con mi padre, para este lado, ¿tá? Agrego su pareja y si tuvieron hijos, los hijos correspondientes con cuadrado círculo de acuerdo a el sexo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ya el árbol tanto de nuestros padres juntos como de las otras parejas. Acá vamos a agregar que son padres separados. Hacemos con un infinito y 2 rayas que separan, ¿tá? Y podemos agregar, por ejemplo, acá arriba la fecha de casamiento y la fecha de divorcio debajo, ¿tá? Lo mismo con las parejas de abajo, podemos agregar si se volvieron a casar, por ejemplo, cuál fue la fecha de casamiento, si se volvieron a separar, la fecha de separación o de divorcio, ¿no? Lo mismo con nuestros abuelos, ¿no? Si hubieron familias compuestas, necesitamos también agregarlas, ¿no? Y vamos a contar el número de hijos. En este caso, va a ser, yo soy la hija número 4 de mis padres, en este caso soy la hija número 4 viva, pero la hija número 7 ya que tuvieron embarazos perdidos, entonces soy la hija número 7 contando los embarazos y soy la hija número 4 nacida. Si mis padres hubieran tenido otros hijos con otras personas, por ejemplo, si mi padre hubiera tenido un hijo antes de conocer a mi madre, agrego, ¿no? O sea, voy a ser la hija nacida número 4 de mis padres y número 5 de mi padre. La hija número 4 de mi madre y la hija número 5 de mi padre. Y lo mismo con mi madre en el caso que haya sido ella que haya tenido hijos. Eso es importante porque cambia ahí un poco los datos respecto a qué lugar ocupo respecto al lado de mi padre o al lado de mi madre, ¿no? Bien, bueno, como les decía, cualquier duda me escriben, me consultan. En principio les sugiero que comiencen teniendo esos datos, nombres, fecha de nacimiento, fecha de defunción, si quieren agregar fecha de casamiento y fecha de divorcio también, en el caso que haya habido divorcio. Y luego un poco esto de las historias de embarazo, de la parte del vínculo entre mis padres con sus padres, la parte de la historia económica, la historia de los conflictos más traumáticos o más complejos que tuvieron que vivir nuestros ancestros, para después en la consulta ya direccionar hacia lo que necesitamos saber. Bueno, les mando un abrazo grande. Nos vemos. Chao.